Estos son, como dice el título, reflexiones que surgen de un trabajo que hemos venido haciendo en forma multidisciplinaria con varios colegas. Y en realidad sí es una continuación del trabajo anterior del libro que mencionó Matías, que fue una investigación de 2 años sobre el impacto de las infraestructuras de transporte y mejoramiento urbano en Medellín, impacto social y urbanístico, y una comparación con un municipio aledaño a Bogotá que se llama Soacha, que es un contraste notable con Medellín. Pero de ahí surgieron una serie de reflexiones acerca del transporte. Yo soy ingeniero de profesión, pero con doctorado en economía urbana y una maestría en planificación urbana. Entonces, como que he mudado de disciplinas, como decía alguien, decíamos al almuerzo con colegas, el tema urbano realmente requiere de multidisciplinariedad. Cuando logre pronunciarlo, tal vez lo lograré poner en práctica, pero es uno de los retos que ha sido muy interesante para mí profesionalmente, y ahora por qué más adelante, en una universidad que es muy abierta, que es University College London, que es una universidad que se fundó como reacción al exclusivismo y el exclusionismo de Oxford y Cambridge en 1826, siguiendo las ideas de un pensador liberal que los juristas reconocerán, Jeremy Bentham. Y fue la primera universidad en Gran Bretaña que aceptó personas sin distingos de religión ni credo, ningún tipo. La primera universidad que aceptó judíos, católicos, budistas, etc. Y la primera universidad que graduó mujeres. Y es una tradición secular, lo hablábamos con los colegas del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, muy distinta a la Universidad Católica, pero que se mantiene. Y esa tradición, digamos, de desafío, de reto a los cánones establecidos es importante como alimento a la universidad. Y en cierta forma, sin ser pretencioso, este trabajo, digamos, apunta a esa búsqueda de cómo podemos trascender los silos epistemológicos en temas dominados por una profesión como la mía original de ingeniería civil, para avanzar un poco hacia una mayor pluralidad en el quehacer público y las inversiones públicas. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de hacerlo a través de un concepto, y como decía Matías, es arriesgado porque es un concepto que novedoso para mí, a pesar de que ha venido desarrollándose recientemente, en los últimos 10 años, yo diría, desde diversos ángulos, pero es un concepto que pone en cuestionamiento muchas de los cánones establecidos sobre todo áreas como el transporte del bienestar, y sobre todo lo voy a mirar dentro del marco más amplio del desarrollo. Y les voy a presentar algunos de los resultados de la investigación que hemos venido haciendo en los últimos meses, ni siquiera años, meses, de ahí lo atrevido, está sin cocer del todo. Van a ver elementos muy crudos, todavía con un alumno mío de doctorado y con colegas en UCL del área de transporte, del área de economía, del área de género. Es un tratar de poner en cuestionamiento los cánones que surgen de la ingeniería de transporte, sobre todo. Esta es la estructura de la presentación, y terminaré mencionando el caso de Medellín muy brevemente, simplemente como un intento de ejemplificar a posteriori, porque la investigación sobre Medellín realmente no usó este marco, tratando de hacer unas reflexiones sobre qué tan válido puede ser este marco que estoy presentándoles aquí. Entonces, pido sus indulgencias con los vacíos y el atrevimiento, pero de hecho lo que quiero es que haya una confrontación seria e intelectual sobre estos principios, para ver si tiene sentido o no. Bueno, pues perfectamente tienen toda la potestad para decir que es como decimos en Colombia, carreta, que no sirve para nada. El concepto del bienestar es un concepto que surge como contrapeso a las medidas reduccionistas del desarrollo, que realmente ha sido
animado y empujado por los economistas. Las medidas reduccionistas de cómo se mide el desarrollo. En el siglo XIX se hablaba de progreso, hoy en día hablamos de desarrollo, una cosa un poco más amplia y hay muchas definiciones, pero sobre todo el concepto de bienestar es un rechazo a las medidas reduccionistas y cuantitativas como ingresos per cápita, como años de alfabetización, como acceso a servicios básicos, etc. Y se relaciona muy cercanamente con otros conceptos importantes en América Latina políticamente, como calidad de vida, felicidad y sobre todo buen vivir y suma cosa que ustedes lo reconocerán en Ecuador y Bolivia en cierta medida. La movilidad es cada vez más una condición sine qua non de la vida contemporánea. A medida que se urbanizan las ciudades, a medida que las oportunidades aumentan, el acceso a la tecnología, las expectativas personales y colectivas, es imposible acceder a todas esas oportunidades sin tener una movilidad física. O sea, uno no puede, existen cursos de larga distancia si uno tiene acceso a internet, pero realmente cada vez más se comprueba más que el contacto interpersonal para aprender es fundamental. Y uno en algún momento tiene que encontrarse con otras personas para compartir, digamos, el acceso a ese conocimiento, para validarlo, para avanzarlo, para internalizarlo. Entonces, el contacto físico es fundamental. Yo recuerdo hace unos 15 años o 12 años un artículo en el Tiempo de Bogotá, que es el principal periódico, donde decía que no teníamos que preocuparnos por el transporte de Bogotá porque, no me acuerdo quién lo escribió, pero no tenemos que preocuparnos porque Bogotá no tenga metro ni tenga transporte, porque iba a llegar el momento en que no íbamos a necesitar desplazarnos, que todo lo podíamos hacer por internet o por teléfono, que es una gran estupidez. Y si uno piensa por qué existe la City of London, que es el centro financiero más importante del mundo, es porque necesita el contacto personal, se llama en inglés cara a cara, face to face. Esa necesidad de contacto personal no lo sustituye ni siquiera los sistemas no sofisticados de comunicación por internet, video, etc. O cuando se ha intentado hacerlo, y hay trabajos interesantes sobre esto. La movilidad es esencial en la vida contemporánea, sea para el desarrollo personal o para la productividad o para el funcionamiento de las sociedades cada vez más organizadas. Al mismo tiempo, si uno mira, digamos, la sociedad, la economía como un cambio de una economía de los años hasta los años 50, 60, fordista, a una economía post-fordista o flexible, de acumulación flexible, y ve los patrones de trabajo de una persona a lo largo de su vida, o inclusive en un periodo corto. Es clarísimo que existe una necesidad de ser flexible como individuo frente a las exigencias del sistema productivo que cada vez se flexibiliza más. El caso de las subcontrataciones, el caso del sector informal, pues, que es muy presente en América Latina, sobre todo en países como Colombia, México, Brasil. El hecho de que hay que ser flexible para acceder a esos servicios y a ese sistema productivo, implica que uno tiene que tener también flexibilidad en su movimiento físico, digamos, sumando a lo que decía antes, y por lo tanto en las rutinas diarias. Solamente las clases más adineradas pueden darse el lujo de inmovilizarse. Realmente una persona que vive de su fuerza de trabajo, que no tiene un capital con el cual trabajar, no puede darse el lujo de estar inmóvil, porque entonces no puede vender su fuerza de trabajo, no puede capacitarse en educación. Entonces, todo esto apunta a que es necesaria la movilidad. Y como mostramos nosotros en el caso de Casucá, es un barrio de Soacha, en afueras de Bogotá, como sigue demostrando Daniel Oviedo, mi alumno de doctorado, la marginalidad física, espacial, acentuada por una movilidad limitada. Es un caso realmente trágico, diría yo, de falta de movilidad, falta de acceso al transporte público. El caso de Casucá, que ha sido muy bien documentado por Daniel,
y lo empezamos a documentar nosotros en el estudio que mencionó Matías. Esa falta de movilidad limita esa participación en la vida urbana en todo sentido, relacional, de consumo, de venta de fuerza de trabajo, y esa marginalización, la falta de movilidad convierte lo que es una marginalización social en una exclusión, una forma de exclusión más profunda. Y todo esto, el transporte es absolutamente central. Y eso me parece muy importante recalcarlo porque es el esfuerzo que varios de nosotros hemos venido haciendo desde hace unos años, es demostrar que al transporte no se le puede reducir solamente a modelos, sino que hay que mirar la dimensión individual. Por ejemplo, y eso tiene elementos de política. En la India, que es un país que conozco más o menos bien, hay una situación muy trágica, que es que mirando un gran proyecto de inversiones urbanas del gobierno anterior, que creo que está en funcionamiento todavía válido, digamos desde el año 2010 por ahí. Si uno mira cómo están distribuyéndose las inversiones urbanas en transporte urbano en las grandes ciudades de la India y las divide en una realidad como en la que el 45% de los viajes urbanos son de menos de 2 kilómetros, donde no existen las aceras o las veredas, sino las veredas, donde el 60% de los viajes del quintil más pobre se hacen a pie. Sin embargo, el 61% de las inversiones en transporte es en autopistas elevadas. No hay ninguna, el 2%, 2.2% se está yendo en infraestructura para peatones. El peatón no tiene ningún peso en la realidad del erario público en la India. Es un caso extremo, es un caso que inclusive este dato lo tomé de un documento muy bueno que se lo recomiendo de UN Habitat desde 2013 sobre movilidad, que es excelente, movilidad urbana. Es patético realmente cómo las prioridades siguen siendo completamente locas. Y para quien quiera seguir el tema del caso de la India, está el trabajo de un colega en la Universidad de McGill, una persona estupenda que se llama Madhav Badami, y hay otras personas como Rashid Mahadavia en la India, que están haciendo trabajos muy interesantes sobre la India y sobre estas incongruencias de la realidad. Ahora, es fácil decir todo esto, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y para mí, por mi formación, por el departamento en el que estoy, donde somos un departamento de políticas y planificación urbana, por lo tanto estamos confrontándonos siempre con la práctica. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Muy bueno el análisis, ¿y ahora qué? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo recomendamos que se tomen acciones? Entonces, siempre estamos pensando cómo seguimos adelante. Primero hay un reto metodológico muy difícil. ¿Cómo medimos el bienestar en transporte? ¿Vamos a usar medidas cuantitativas o vamos a usar medidas cualitativas? Los que tuvimos en julio como parte de este proyecto un debate muy interesante con personas como las que he mencionado sobre... Gracias. Sobre cuál es el balance adecuado entre estas dos medidas. Para nosotros como investigadores, como académicos que vamos a tratar de influenciar políticas de diseño urbano o de transporte urbano, ¿qué peso le damos a lo cualitativo y a lo cuantitativo? Lo que es claramente lo que decía alguien en ese foro es que si no hay medidas cuantitativas, los que toman las decisiones de política no las toman en serio. Y eso es una realidad práctica. Los análisis cualitativos, narrativos, la verdad, los políticos les interesa ver cifras. ¿Cuántos que vamos a ganar? ¿Cuántos que se va a reducir la pobreza? ¿Cuántos que vamos a aumentar el flujo de vehículos? Y es una realidad práctica que tenemos que asumir nosotros. Entonces, trabajos en donde, y de hecho yo lo aprendí hace unos años con una colega que fue profesora mía, antropóloga, Caroline Moser, que ha trabajado en temas de género desde hace muchos años, y su trabajo en Guayaquil es estupendo. Ella se fue al Banco Mundial después de estar en UCL y en el London School of Economics, se fue al Banco Mundial y allá descubrió
que para que la tomaran en serio tienen que ser trabajos con econometristas. Entonces, a su trabajo antropológico le metió econometría, pero claro, no lo hacía ella, lo hacía un econometrista. Realmente es una realidad que tenemos que enfrentar para que nos oigan los que toman decisiones. Tenemos que tener trabajo cuantitativo. Es un reto. El trabajo de Paula Girón sobre narrativas personales en el transporte es muy interesante y es muy enriquecedor, y no hay que desecharlo, ni mucho menos, pero no basta con eso. Por lo tanto, tenemos que aceptar que para caracterizar y analizar el bienestar en el transporte urbano, tenemos que usar una mezcla de métodos cuantitativos y cualitativos, del cual podemos discutir un poco más. Para mí, en los últimos años, sobre todo en el área de salud urbana, por pura casualidad me vi involucrado en proyectos de estudios de salud urbana, simplemente porque, en parte por el hecho de que estoy en una universidad de una gran riqueza multidisciplinaria, pero no ha habido un descenso en la concentración de la riqueza, ni mucho menos. No sé si ha habido un aumento tan sustancial, pero lo que sí hay que recordar es que en todas partes del mundo, con la excepción de Brasil posiblemente, pero en todas partes del mundo, incluyendo los países de la antigua Europa Oriental, en el Asia, en Gran Bretaña, las democracias más avanzadas, en los últimos 20 años ha habido un proceso de concentración de la riqueza sustancial. Entonces, eso es, digamos, el contexto en el cual cualquier cosa se desarrolla. Ahora, Brasil, con las políticas de Lula y de Dilma Rousseff en sus primeros años, lograron redireccionar eso y rebalancear un poco esa concentración de la riqueza, simplemente porque hubo una inyección muy grande de dinero a través de programas como Bolsa Familia y Escuela Familia. Algo similar pasó en Venezuela, pero Venezuela, digamos, es un paréntesis en otro sentido. Yo tengo un alumno de doctorado de hace muchos años, ya terminó hace muchos años, ya está inclusive jubilado de la Universidad Central de Venezuela, donde su trabajo de doctorado mostraba que había también caído la desigualdad y la pobreza en Venezuela por la punta de inyección de muchísimo dinero y programas como las misiones famosas. Entonces, hay muy pocos casos en donde se ha rebalanceado esa tendencia universal que viene acompañada, que es un acompañamiento necesario, digamos, de las políticas de apertura, de neoliberales, de concentración de riqueza, de falta de regulación. Como investigador, pero sobre todo como profesor, y por personalidad tal vez, yo trato de buscar siempre ejemplos en donde sin suspender la visión crítica, nos dé luces de cómo seguir adelante, porque el panorama es tan sombrío, la verdad, que yo siento mi labor, y no sé, los otros del auditorio que son profesores me han enseñado durante muchos años. Sí, hay que ser críticos de las cosas, y de acuerdo, hay que hacer análisis sesudos y rigurosos y no te demostrar cómo es el rigor y cómo es su metodología. Todo el tiempo hay que dar respuestas. Y yo he buscado, porque yo trabajo, como decía Matías, trabajo mucho en el África y en el Asia, y veo, más que en otras partes de América Latina, que algo acompaño de lo que pasa en América Latina, y realmente lo que yo veo en esas ciudades es un desastre de todo tipo, porque no hay gobiernos locales, no hay descentralización de ningún tipo. Mejor dicho, Chile es ultra descentralizado, al lado de un país como Ghana, al lado de un país como Kenia. Bueno, Kenia sí reformó hace poco su constitución, pero la India es un desastre del gobierno local. Entonces, cuando yo hago investigación, realmente estoy pensando en los alumnos que tengo, que son la gente con la que interactúo, que son de 50 países fácilmente en cualquier año, y pensando en que los ejemplos de descentralización, igual a la última pregunta, de países como Colombia o Brasil, son interesantes, son procesos políticos que sucedieron por cosas muy específicas en esos países, de darle más poderes y más capacidades a los gobiernos locales para responder frente a cosas como estas que acabo de escribir. Ahora, no hay ejemplo perfecto, Medellín es muy imperfecto, y Medellín, tú eres de Medellín por el acento. Los paisas que llamamos nosotros en Colombia son unos genios en el marketing, son muy buenos para vender todo lo que sea, son los mejores empresarios del país,
y hay una larga tradición en ese sentido, inclusive para vender cosas ilegales como Pablo Escobar, que claro que eso era la fuerza, no era más que marketing, pero era una forma de marketing un poco sutil. Pero son muy buenos, y uno lo que ve sobre todo con Medellín es una capacidad de vender a ellos mismos inclusive, una cosa como la cultura metros es una venta al usuario del metro de una especie de quimera. El metro es maravilloso, el metro es fantástico. Yo tengo unas citas y tengo los informes del metro, son cosas de literatura, de ficción maravillosa. Me decía a mí el gerente del metro cuando lo investigué, cuando lo entrevistaba para esta investigación, me decía: nosotros tenemos un problema serio. La cultura del metro es que la gente respete el metro, que se comporte bien, que no corra, que no coma, que no tire papeles, toda la cosa. El problema que tenemos es que cuando la gente sale del metro, cambia su comportamiento. Entonces, se suena la nariz, se pone el pañuelo en el bolsillo, el momento de salir del metro lo tira a la calle. Claro, porque hay una escisión entre el espacio del metro y el resto de la ciudad, y eso es serio. Ellos son, en cierta forma, víctimas de su propio invento en ese sentido, y ellos son conscientes. Por eso el trabajo de Angela Stinen, para quien está interesado desde el punto de vista antropológico, es muy interesante sobre el metro de Medellín. Yo no quiero idealizarlo, ni mucho menos, pero son respuestas específicas a una problemática de desigualdad, de violencia, de topografía muy específica, que son positivas, pero lo importante de esto es que, y responde, digamos, a otra pregunta, el Metrocable en sí mismo no da la respuesta, cuando sí da una respuesta positiva a la gente, porque lo comprobamos en 2 años de investigación, conversando con la gente, en grupos, en foros, en los seminarios que organizábamos internacionales donde venía la comunidad. El Metrocable para ellos se convirtió en su solución de vida, realmente. En la semana en que el Metrocable lo cierran para repararlo, a la gente se le trastoca la vida, porque ya dejan de percibir un ingreso, dejan de tener estas relaciones sociales con la familia, porque ya se les vuelven. Ahora, hay mucha gente que está excluida del Metrocable porque las distancias son largas a las estaciones, entonces no hay que idealizar, pero todo eso lo medimos en cierta forma. La otra dimensión es una dimensión, alguien preguntaba sobre la gentrificación, palabra que me sigue molestando muchísimo, pero bueno, ¿qué hacemos? Inclusive la productividad, lo que tú preguntabas sobre la productividad de los avances sociales. Hay problemas de orden metodológico muy serios. Porque, por ejemplo, en términos de gentrificación, no existe un banco de datos, porque nosotros lo buscamos. Medellín tiene excelente información, tal vez la ciudad que mejor información tiene de recopilación regular que la hace la ciudad misma, fuera de otros organismos, sobre la realidad social. Pero sobre lo que no hay información sobre precios de la vivienda, porque es vivienda informal, que se transa de manera informal. Entonces no pudimos hacer una evaluación de qué impacto ha tenido sobre el precio de los terrenos sobre la vivienda. Imposible, no se puede hacer. Fuera a preguntar a la gente, y eso pues tiene problemas metodológicos, porque la gente se va a acordar por cuánto compró su casa. No. Además, estas zonas, ustedes ven aquí la anterior, eran zonas que estaban totalmente, se han ido vaciando poco a poco, porque la violencia de la naturaleza, los balas perdidas eran de tal naturaleza que ya la gente no quería vivir allá. Entonces, había un problema de vaciamiento del barrio, de la gente que podía irse por lo menos a escampar, digamos, esa violencia terrible. El tema de la productividad y los cerezos que tratamos, hay un trabajo muy interesante de unos colegas que hicieron un poquito antes que nosotros, que hace una crítica a los cerezos y a la formación empresarial y los créditos para microempresas y toda la cosa. Y la crítica es muy interesante y es muy válida para otros sitios. Existe una especie de mito acerca de la pequeña empresa y el apoyo que se le da, ya sea con capacidades, capacitación o con financiamiento a las pequeñas empresas en barrios como este, que están físicamente aislados y que están en mucha forma estigmatizados de mucha manera porque la gente, esto en las comunas, la comuna oriental, que se llama, son 2 comunas, 1 y 2, y hay un gran estigma con relación a eso. De la misma forma que hay un estigma en Bogotá con relación a Soacha y sobre todo a Cazucar, muy grande. Si tú dices que vives en Cazucar, no te dan un empleo, así de sencillo. Como hay barrios en Delhi donde si dices que es del barrio, no te dan un empleo, y existen muchas ciudades así. Este era uno de esos barrios, pero claro,
el municipio de Medellín, con Sergio Fajardo, implementó estos proyectos. Pero lo que decían estos investigadores, con mucha razón, es lo que están apuntando es a crear empresarios que le van a vender a la gente que vive en el barrio, no que van a exportar del barrio. Y si ustedes se ponen a mirar, eso es un compartimiento estanco. Eso es un universo limitado donde no se pueden vender los unos a los otros sino hasta cierto límite. Entonces, realmente, si no se hace una política donde la capacitación empresarial y los préstamos que se les hagan para las microempresas trasciendan los límites cerrados, topográfica, social, urbanísticamente de esta área, para vender sus bienes y servicios por fuera, no va a pasar nada. Y esa fue una de las críticas importantes a este proyecto. Entonces, se hizo una especie de clúster de pobreza, una especie de clúster de pobreza, diría yo, que no ha avanzado mucho. Al mismo tiempo hay cosas que, digamos, apuntan al bienestar, que no las mencioné. Cuando nosotros hicimos los grupos focales, que hablamos con la gente, distintos grupos focales, distintos grupos jóvenes, mayores, lo que era clarísimo es que había una recuperación de una autoestima que había desaparecido. Y esos son intangibles, y apuntan, por eso me hizo pensar que este era un ejemplo interesante de la aplicación de ese marco de bienestar. La gente recuperó su autoestima, la gente decía, yo antes iba a Medellín, ahora digo voy al centro. La gente está feliz de llegar al final de este metrocable y después tomar el siguiente que sube 900 metros por encima del nivel del río a ver el parque Armillos, un parque precioso que la gente no visitaba porque era muy largo llegar por carretera, etc. Están felices de que vayan gringos con pelo rubio, que vayan personas de afuera. Realmente la recuperación de la autoestima para un sitio que era un desastre social y con la violencia es muy importante, es un intangible que de alguna forma tiene que tomarse en cuenta. En términos de descentralización, sí, el caso colombiano tiene una estructura regional y una historia muy distinta a la chilena. Chile evidentemente es un país muy centralizado, donde casi todo ocurre en Santiago. Colombia tiene la suerte de que tiene una topografía y un área y una forma en donde las regiones históricamente crecieron en forma aislada, entonces crecieron con una cierta hegemonía regional, cultural. Así nos puede comentar sobre eso en el caso de los indígenas, pero claro, hay una hegemonía impuesta por el colonizador español, pero creó, digamos, identidades regionales de una gran riqueza y circuitos comerciales de una gran riqueza, y eso permitió que surgieran las ciudades, algunas vinculadas a la minería, como el caso de Medellín, otras vinculadas a una cultura existente, como el caso de Bogotá, otras vinculadas a puertos como Cartagena o Santa Marta, pero crearon, digamos, una entidad y una fortaleza regional que no ocurrió en el caso de Chile. Entonces eso no se puede, digamos, premeditar, vivimos con ese legado. Eso facilitó los procesos de descentralización por una crisis gigantesca del Estado en los años 80, que hizo que se eligieran los alcaldes por primera vez en el año 88, después vino la Constitución del 91 que reconoció los derechos individuales y una reforma importante. Entonces eso le dio los elementos, así como en Brasil la Constitución del 88 dio los elementos a los gobiernos locales para hacer cosas como estas. Eso no se puede, mejor dicho, yo no tengo la respuesta para eso, de cómo se puede volver a eso, pero lo que sí sé es que hay una capacidad de respuesta mucho mayor de los gobiernos locales en términos de infraestructura urbana. Bueno, nos pilló la hora nuevamente, nos quedan muchas preguntas en el aire, pero los invito a seguir conversando aquí afuera, va a estar Julio, así que sigamos platicando de manera más persona a persona. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Julio, muy interesante.